Yo voy a basar lo que digo sobre todo en textos de los evangelios, ¿verdad? Bueno, el referente a priori, por antonomasia, para un creyente cristiano, es Jesús, y me gusta que lo hayan formulado Jesús de Nazaret. Porque hay otros Jesuses que no son el de Nazaret, ese es un hecho, ¿verdad? Digo, no hay, pero se habla, se piensa, bueno, Jesús de Nazaret. Es el referente por antonomasia. Y también referente por qué, esto es sabido, ¿verdad? He dicho muy en general, pues porque nos ha salvado, nada menos que es el sacramento, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y todas estas cosas, ¿verdad?, que forman parte de la fe en gran extensión, ¿verdad? Pero aquí han dicho, si no estoy mal, referente porque es buena noticia, cosa que a mí en lo personal me agrada que lo hayan formulado así, sin preguntarme, ¿verdad? Y porque creo que así es, y porque creo que desde ese ser referente como buena noticia se puede entender un poquito mejor ser referente a otros niveles un poquito más complicados. Por ejemplo, que es el Hijo Eterno del Padre. No hay universidad en el mundo que lo haya explicado, que yo conozca. Pero si es buena noticia, quizás nos pone en camino para comprender un poquito ese misterio, ¿verdad?, de que es el Hijo Eterno del Padre. Bueno, entonces quiero decir que me voy a basar en que fue en Jesús, que es buena noticia, que es el Evangelion, como saben las palabras griegas, ¿no? Buena noticia, Jesús Evangelio. En el Nuevo Testamento, y con esto termino esta introducción ahora a lo de Jesús de Nazaret, buena noticia, el Nuevo Testamento, buena noticia, se refiere a Jesús de dos maneras. Bueno, de tres. Una, cuando dice que Jesús anuncia una buena noticia, cosa fundamentalísima que no voy a tratar en la sinagoga de Nazaret. Jesús de Nazaret comienza diciendo: tengo un evangelium para ustedes, una buena noticia, ¿verdad? Dios ama a los pobres. Eso es cómo Jesús va a mencionar, predicar y poner en obra una buena noticia. También en el Nuevo Testamento se habla del destino de Jesús, que es la cruz y resurrección. Y se dice, no sin escándalo, no sé si a ustedes no les sobrecoge de vez en cuando, ¿verdad? Eso del misterio a veces, que la cruz sea buena noticia, pues eso dice Pablo, el Evangelio de la cruz, ¿verdad? Pero de eso tampoco voy a hablar. Yo voy a hablar solo de esto. El modo de ser de Jesús en su vida, en lo que nosotros podemos captar debido a los relatos evangélicos. Y una última anotación previa, para los que son versados en teología, yo no voy a detenerme en si los nuevos exegetas, sobre todo norteamericanos, lo explican de esta manera u otra. Dicho esto, en el Nuevo Testamento hay algunas frases breves pero importantes que comunican eso, que Jesús fue una buena noticia. ¿Cuáles son esas frases que a mí me impactan? Jesús pasó haciendo el bien, ¿verdad? Hijo de Dios, Jesús pasó haciendo el bien y consolando a los afligidos, ¿verdad? Eso quizás voy a repetir en exceso, pero eso suena a algo bueno, ¿verdad? Hace falta ser un depravado o un pervertido para no alegrarse de ver a alguien que pasa haciendo el bien y consolando a los afligidos. La carta a los Hebreos, que es más teorizante, aunque también muy histórica, dice, y ese Jesús, la carta a los Hebreos se llama, muchas veces habla del Cristo y del Hijo, pero usa muchas veces el término de un ser humano, con que se describe a un ser humano, Jesús, ¿verdad? Y de ese Jesús, ¿qué dice? Que no se avergüenza de llamar hermanos a los demás. Bueno, pues suena a buena noticia, porque todos más o menos conocemos o intuimos, incluso a veces personalmente, ¿verdad? O socialmente, cuando hay grandes divisiones sociales, no solo suele haber injusticia, evidente, sino que algunos se avergüenzan de llamar hermanos o hermanas a otras personas, ¿verdad? Pues este Jesús no se avergüenza. Suena a buena noticia.
Y luego, pues ya en la carta a Tito aparece esa bellísima frase para mí, ¿verdad? Y en Jesús apareció ¿qué? La benignidad de Dios. Indudablemente, al hablar de Dios nos remite pues a eso ya que es más inabarcable, es el misterio. Pero de ese Dios inabarcable, ¿qué apareció? ¿Qué apareció? La benignidad. Es decir, son, he elegido esas tres frases para decir que en el Nuevo Testamento se comunica, que varios de sus autores tienen esa empatía con Jesús, que es buena noticia. Ahora, dicho ya un poquito más en detalle. O sea, y pensando ya, ¿y para quiénes era buena noticia? Bueno, en los evangelios, bueno, dice que acudían a él de todas partes. Marcos 1,45, el comienzo de Marcos. Para mí Marcos es muy de fiar, aparte de que me agrada, pero eso es también Lucas, ¿verdad? Y Mateo. Marcos me agrada mucho porque no era pajero. Perdone, no sé en Guatemala estas cosas como suenan, que aquí son muy educados. Pero era muy directo, ¿verdad? Y por eso me gusta Marcos. Y dice desde el principio que le seguían multitudes. Bueno, exageraba, evidentemente. Pero ¿quién le seguía? ¿Qué multitudes le seguían? Pues la gente, las mayorías populares que decimos en El Salvador, no sé aquí cómo dicen ustedes. Esos le seguían, ¿verdad? Y a veces le seguían tanto que no tenía tiempo ni para comer, ¿verdad? Algo atraía de Jesús a esas gentes. Claro, ustedes podrán decir, en cuanto vieron que hacían milagros, se iban todos. Pero iban, ¿verdad? Iban. Y la gente rural de Galilea, o sea, a la gente rural del campo de Galilea, Jesús les caía bien. ¿Y esa gente quiénes eran? Los menospreciados, los echados de menos por todos los movimientos religiosos. Eso dicen los expertos, ¿verdad? Un pequeño marco, ¿verdad? Que algo había en Jesús que atraía. Ahora, tratando de detallar un poquito, y aquí sí la selección no es fácil, espero que no sea muy arbitraria, pero yo simplemente voy a leer para no extenderme en exceso. De ese Jesús, según los evangelios, impactó sin duda, por un lado, el mensaje de esperanza, eso no hay duda. Impactaba sus actividades, su praxis liberadoras, lo que se llaman las curaciones, sea lo que sea, curaciones, ¿verdad? Las expulsiones de los espíritus que mortifican al ser humano, ¿verdad? También llamaba la atención su praxis de la denuncia. Conocen ustedes a mucha gente política, no, bueno, políticos sí denuncian entre ellos, ¿verdad? Pero digamos gente eclesial, porque eclesias que sean expertos en denuncia, que llamen la atención por la denuncia, pues no suele ser frecuente. Monseñor Gerardi sí, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Llamaba la atención la praxis de denuncia y de desenmascaramiento de los poderosos. ¿Quién en este mundo dice la verdad a los poderosos, verdad? Pues no mucha gente. Y ciertamente no los que tienen algún poder, incluidos si tienen poder religioso. Pues precisamente porque saben o sabemos que meternos con el poder puede suponer un boomerang que se metan con nuestro poder. Jesús tuviese conciencia de que tenía poder o no, eso es otro asunto, ¿verdad? De si era hijo de Dios o no, era libre para meterse con los poderosos. Y eso indudablemente atraía. Y Jesús se puso al servicio del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, un mundo como Dios manda, ¿verdad? Un mundo como Dios quiere, con este mínimo. Que las mayorías pobres y despreciadas estén en el centro de ese mundo, puedan tener vida y no hambre, es decir, muerto. Los pobres son los que no dan la vida, por supuesto, ¿verdad? Y puedan tener dignidad, es decir, que no sean despreciados. Entonces, cuando vieron a Jesús al servicio de esto, atraía. Y ahora, además de esto, el modito de Jesús, modito es palabra salvadoreña, ¿verdad? Para decirlo, el modo de ser, ¿verdad? En Jesús veían a alguien que hablaba con autoridad, no con despotismo, eso es otra cosa.
con autoridad. Convencido de lo que decía. No suele ocurrir mucho. Hablar a gritos ocurre, ¿verdad? Sabemos. Hablar con fingida convicción ocurre. Pero con autoridad, convencido de lo que decía. No como hablaban los fanáticos irracionales, que los hay, o como funcionarios a sueldo, funcionarios de política, de gobierno, de instituciones religiosas. ¿No? Son funcionarios y a veces a sueldo. Que cobren me parece normal, pero que hablen así porque están cobrando es otra cosa, ¿verdad? De eso hay mucha gente habla, ¿verdad? Pero hablar con convicción, con libertad, eso debió impactar de Jesús. La gente en sus tribulaciones de todo tipo, de hambre, de que el médico no había ni brujos ni médicos que les curase, ¿verdad? Tribulaciones. Las mujeres, según parece, hay algunas escenas, pues despreciadas. Si encontraban a alguna mujer real o falsamente en adulterio, en tribulaciones, ¿verdad? Las gentes en tribulaciones acudían a Jesús. Y al pedirle solución a sus problemas, ¿cómo argumentaba la gente para que Jesús les argumentase? Con una cosa, el chantaje inefable a Jesús. Señor, ten compasión de mí, nada más. No es que somos de tu pueblo, no, yo soy primo de aquella señora de Nazaret, no. Yo estudié con los jesuitas, no. O con los salesianos. No. Es otra cosa, es lo que quiero decir, ¿verdad? A Jesús le dice, ten compasión de mí. Que al parecer era el argumento decisivo. Y eso en singular y a veces aparece en plural. Señor, ten piedad de nosotros. Y ahí aparecen los ciegos, los cojos, los leprosos, etc. Los niños, esos pequeñitos, que en la cultura esta, sobre todo en el norte del planeta, se han hecho los mimados, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no. Y para Aristóteles y aquellos, como no tienen uso de razón, no son humanos, ¿verdad? Los niños. Bueno, pero los niños se acercaban a él, según parece. Y Jesús les dejaba que se acercasen, para horror de algunos de sus compañeros, ¿verdad? Una mujer no pudo contener su entusiasmo y lo expresó con la mayor vivacidad. Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te dieron de mamar. Bueno, son lenguaje, no sé si es muy usado, pero esto es una cosa realmente que da gusto verla, ¿verdad? Así habló una mujer. Los pobres encontraban en Jesús a alguien, y aquí, si me permiten una mínima explicación, a alguien que hacía dos cosas con ellos. Los amaba y los ayudaba y los defendía. Y aquí viene el pequeño paréntesis, ya me han dicho que no haga digresiones, pero esta es una. Ustedes saben que en Puebla, olvidada ella, cuando se habla de la oración por los pobres, dice, Dios, por el mero hecho de ser pobres, toma su defensa y los ama. ¿Verdad? O sea, la opción por los pobres son dos cosas, amar, ayudar, y además toma su defensa. ¿Cuándo se toma defensa de alguien? Cuando ese alguien tiene adversarios y enemigos. Si no, no tiene sentido lógico. Bueno, ¿por qué digo esto? También, siguiendo la digresión que termina pronto, yo he dicho y he escrito, ¿verdad?, que es fácil, aunque no es, canonizar a alguien que ama a los pobres. Y con el máximo de respeto y cariño digo, ejemplo, la Madre Teresa. Pero es difícil canonizar a quien toma la defensa de los pobres enfrentándose a sus adversarios. Monseñor Romero, todavía es difícil canonizar. Bueno, pero en Jesús debían ver ambas cosas, ¿verdad? Les ayudaba, pues les curaba en lo que podía, ¿verdad? Echaba los demonios, todo eso, y los defendía, ¿verdad? Cuando les oía hablar a sus opresores o contra sus opresores. Creo yo, pues así, ya para ir terminando esta primera idea, sus seguidores, no ya solo las gentes, pero sus seguidores, los más cercanos, los llamados 12 apóstoles, que no eran 12 ni apóstoles, ni varones solo, pero bueno, esas gentes cercanas a él vieron en Jesús su autenticidad. Este, desde luego, ni se autoengaña ni nos engaña. Su verdad y su firmeza. ¿Firmeza en qué?
¿Cómo cuenta Marcos que empezó Jesús a actuar? Bellísimamente. Cuando metieron a la cárcel a Juan Bautista, cuando Herodes encarceló, usaría la policía herodiana, que son en El Salvador, pues la policía de Hacienda o la policía, bueno, ahora es nacional. Cuando le metieron a la cárcel a Juan Bautista, Jesús dice, ahora empiezo yo. Empezar, cuando alguien que había sido cercano a él, no primos, ni eso es otra historia, ¿verdad? Pero muy cercano, incluso su mentor en un cierto momento. Empezar Jesús, cuando ve que al que le ha iluminado, no a imitarle, pero sí a ser también profeta a su modo. Empezar cuando al otro le meten a la cárcel, eso tuvo que causar un impacto, digo yo, este es alguien que va en serio, ¿verdad? Y como saben, pues, tanto Lucas sobre todo, pero bueno, Marcos, hay un momento en la vida de Jesús, Marcos lo pone muy bien, cuando ve Jesús que no le entienden incluso ni los suyos, pero bueno, y ciertamente que los enemigos y fariseos, todos los letrados, los sumos sacerdotes dejanos en Jerusalén, están contra él. Y en un momento Marcos lo describe geográficamente. Está en Galilea y ¿qué hace Jesús? Al ver que le están, bueno, al acecho de él, lo digo en palabra que no lo dice Marcos, se escapa al norte, a Cesarea de Filipo. Todo eso de la confesión de Pedro, donde dicen que Pedro fue el primer papa y todo eso, eso ocurre en Cesarea de Filipo, más lejos de Jerusalén. Y allí está. Pero, dice, Jesús, ¿qué hace? Vuelve y va a Jerusalén. Entonces la gente que captó eso, este va en serio, ¿verdad? Es hombre de fortaleza. Y en Jerusalén, pues ya sabe, lo mataron. Y puesto todo eso junto, creo yo que vieron en Jesús quizás la palabra nuestra castellana, por lo menos en los ambientes donde yo crecí, incluso en El Salvador, todavía no es muy buena. Vieron bondad, vieron lo bueno, lo justo, por supuesto, ¿verdad? Pero no solo lo bueno, eso que desborda lo mejor de las cosas. Segunda digresión brevísima. Tuve la humorada, que escrito está, de decir que ojalá que lo que hay que hacer con la realidad es buenearla. Esa es una impertinencia lingüística, ¿verdad? Buenear. ¿Eso qué es? Pues eso, hacer que las cosas sean buenas, ¿verdad? Yo creo que eso vieron en Jesús y por eso vieron en él una buena noticia. Y esa buena noticia, ese Jesús, bueno, como les impactó a la gente de muchas maneras, pero creo yo que en su conjunto les impactó causando varias cosas. Una, a las mayorías, bueno, alegría, gozo, hombre, ha aparecido alguien que no esperábamos, ¿verdad? Da gusto verlo, gozo. Esperanza, hombre, con gente como este algo pueden cambiar las cosas, ¿eh? Y agradecimiento, ¿verdad? Y luego también, para el grupo más cercano, apareció más cercano físicamente, ¿verdad? ¿Quién estuvo más cercano a Jesús, Pedro o la viuda de Naín? A saber, eso es el misterio de Dios, yo no sé. Pero en cercanía física, histórica, ambiental, evidentemente unos y unas estuvieron más cerca que otros, ¿verdad? Eso es así. Entonces, a los que estaban más cercanos, ese Jesús también, precisamente por lo bueno que era una pregunta. ¿Y ustedes qué? Porque claro, si ustedes están muy contentos y aplauden y todo eso, pero no quieren ser como yo, ¿qué están diciendo? Que no les interesa lo bueno a fondo, ¿verdad? Es interpretación. Bueno, entonces esto es lo que quería decir sobre... No me enchivole con los papeles, estoy en peligro de ello. Entonces, lo primero que cómo se vio en Jesús, o cómo veo yo que Jesús era una buena noticia, era la benignidad de Dios, era algo bueno, da gusto verlo, qué bueno que ha llegado este Señor, ¿verdad? Esto es la buena noticia. ¿Cómo se le quiera poner? Eso es otra cosa. Ahora quiero hacer una brevísima reflexión, esta es breve. ¿Cómo ha aparecido en las
teologías actuales, muy breve. O sea, los teólogos del siglo XX han captado y han valorado que Jesús es buena noticia. Bueno, los teólogos de izquierda, de derecha y centro suelen tratar de que Jesús es Salvador, que es Hijo de Dios, que es Dios, ya los más de izquierda, ¿no? Pero tratan eso. Pero se han dejado impresionar porque Jesús es buena noticia. Voy a poner 3 ejemplos, simplemente leerlo. El más claro, Leonardo Boff, en mi opinión, ¿verdad? Ustedes saben que Leonardo Boff es de la liberación y por lo tanto a Jesús lo relaciona con la liberación y todo eso. Y dice en un momento, en contacto con Jesús, y lo dice hablando hoy, supongo que por una experiencia tenida o deseada, ¿verdad? Pero dice Leonardo Boff, en contacto con Jesús, cada uno se encuentra consigo mismo. Algo bueno ha ocurrido, ¿verdad? Y con lo que de mejor hay en él. Este Jesús es capaz de descubrir hasta lo que tenemos de bueno, ¿verdad? Y cada cual es llevado a lo originario. Y entonces saca una conclusión. Para mí, lo más importante que se dijo de Jesús en el Nuevo Testamento, las cosas que yo he ido leyendo, ¿verdad? No es tanto que Él es Dios, Hijo de Dios, Mesías, sino que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a unos y consolando a otros. Y Leonardo Boff, esto lo escribió hace unos 35 años, culmina esto diciendo, ¿cómo me gustaría que se dijera eso de todos y también de mí? Bueno, con esa sencillez que tiene, que es parte del modo de hablar de Leonardo Boff, ¿verdad? Pues yo ¿qué más voy a decir? A mí esto me encanta tanto que ojalá se dijese de mí y de todos, ¿verdad? Bueno, pero se entiende que para Leonardo Boff Jesús es buena noticia, ¿no? Bien. Ahora voy a citar a Rahner, lo voy a leer, si no se entiende mucho, pues no se preocupen, ¿verdad? Pero también porque Rahner escribe en este contexto muy especulativamente y se hace la pregunta, ¿cómo hacer, hablando de Jesucristo, que es sacramento histórico concreto de Dios, que es misterio, ¿verdad? ¿Cómo poner juntas estas dos cosas? La grandeza insondable del misterio y lo concreto de Jesús. Entonces, estas frases, si son comprensibles, muy bien. Y si no, seguimos adelante. Dice, le habla al Dios misterio. De tu mar es símbolo de, pues eso, lo inabarcable, ¿verdad? De tu mar solamente debía venir el rocío de tu suavidad sobre mi exiguo campo. Le dice a Dios, mira, no te engañes. Si quieres comunicarte conmigo, no te comuniques como Dios. No cabes. No cabes, en mi exiguo campo. En palabras humanas viniste, le dice a Dios, sí viniste, y en palabras humanas. Porque tú, infinito, eres el Dios, no de cualquiera, de Jesús. Y Él nos habló, Jesús, en palabras humanas. Y como nos habló en palabras humanas, ya no habrá de significar la palabra amor lo que yo pudiera temer. Porque si la palabra amor procede del misterio infinito e insondable, a saber, ustedes saben que los sociólogos, antropólogos, filósofos de las religiones han dicho que lo religioso es lo sagrado, no, lo sagrado es fascinans et tremens, ¿verdad? Lo que fascina, anima, hace crecer, y tremens, lo que hace temblar. Entonces lo que le dice Rahner a Dios, qué bueno que viniste en Jesús, porque desde Jesús nos fascinas, ya no nos puedes hacer temblar. Bueno, ¿qué quiero decir? No sé si esto ha quedado claro y si mi explicación lo ha aclarado un poco o lo ha estropeado más. Rahner, aun en sus momentos especulativos, decía, ¿verdad? Jesús, por ser Jesús, y como fue Jesús, fue buena noticia. E hizo que lo central del misterio de Dios fuese lo sumamente bueno para el ser humano. Y luego, como estamos aquí, cito algo sobre Ignacio Ellacuría, no palabras de él, sino un estudiante suyo
en una de sus clases, escribió después lo siguiente. En un curso abierto de teología, el padre Ellacuría estaba analizando la vida de Jesús. Bueno, eso es comprensible. Y de pronto, dice algo raro pasó. ¿Y qué es lo que a Ellacuría se le fue la racionalidad? Es decir, los que le han conocido saben que Ellacuría era muy humano, pero muy conceptualizaba bien las cosas, racionalizaba bien las cosas, no era lo que he dicho antes, dado a la paz. No, jamás. Pero se le fue la racionalidad y se le desbordó el corazón, dice este alumno. Yo me fío de lo que dice el alumno, si interpreto bien lo ocurrido es cosa de él. Y Ellacuría dijo, es que Jesús tuvo la justicia, esto no es novedad, ¿verdad? Tuvo la justicia para ir hasta el fondo. En Ellacuría eso no sería novedoso. Y al mismo tiempo tuvo los ojos y entrañas de misericordia para comprender a los seres humanos. Bueno, conociendo a Ellacuría tampoco debiera sorprender, pero quizás un poquito más, ¿verdad? Que se fijase en alguien que tenía entrañas de misericordia. Y la conclusión que saca este estudiante dice, el Ellacu se quedó callado. Pocas veces le vi a Ellacuría quedarse callado en medio de una clase, una ponencia. Y concluyó hablando de Jesús con estas palabras. Fue un gran hombre. Palabras que yo he dicho, fue una buena noticia. Bueno, esto es otra cosita que quería decir breve. Y lo que quiero decir ahora y hoy, ahora, sin caer en casuísticas concretas, lo que yo desconozco en el caso de ustedes, pero va a decirlo. Hoy impacta Jesús en todas las situaciones. Yo esto lo escribí hace algunos años. No sé si hoy lo hubiese redactado de la misma manera, si la sensación de pérdida de referencia hubiese hecho que hubiese escrito, no lo sé. Pero por lo menos cuando lo escribí para mí tenía sentido y espero que siga teniendo. ¿Qué es lo que hoy impacta de Jesús? Lo que lo convierte en buena noticia. Digo, la respuesta es importante, bueno, es evidente, ¿verdad? En un mundo, cuando yo escribí esto, puse en vías de secularización. Hoy, además, podría ser en vías de, ¿cómo se pone en sustantivo? Lo light. En vías de trivialización, eso sería, ¿verdad? No solo secularización, que lo están... En vías de trivialización, no basta con repetir doctrinalmente el contenido de la fe en Cristo. Creo que eso estamos de acuerdo y ese es uno de los supuestos importantes de tu interés, ¿verdad? Entonces, desde las narraciones evangélicas, como yo las veo, y desde la experiencia de pobres y víctimas, pocas experiencias mías, para ser honrado, pocas, pero reales, y algunas quizás de cierta profundidad, quizás podemos decir lo siguiente. Cuando uno empieza con quizás, es para decir, no se enojen mucho conmigo, ¿verdad? Es quizás. De Jesús impacta la misericordia, la compasión y la primariedad que le otorga, ¿verdad? Nada hay más acá ni más allá de la misericordia. Y desde la misericordia Jesús define la verdad de Dios. Movido a compasión, el padre del hijo pródigo le abrazó, movido a compasión. Y desde la compasión Jesús define al ser humano, aquel buen samaritano, ¿verdad? Se le removieron las entrañas y fue a atender al herido. De Jesús impacta, esta expresión es un poquito mía o abstracta, pero espero que se entienda, su honradez con lo real, ¿verdad? Mire, lo real es lo real. Ocurra en un colegio de jesuitas o en la Casa Blanca o en una chabola. Lo real es lo real. O en el Vaticano. Mire, eso es así, ¿verdad? Y con eso hay que ser honrado. Otra cosa es luego cómo se utiliza, cómo se juzga, eso es otro asunto importante. Pero nada sustituye a la realidad de lo real. Y de Jesús impacta a mí eso, ¿verdad? Así son. Y su voluntad de verdad. En las tradiciones democráticas se habla del derecho a la libertad de expresión, gran logro, y con algunos avances, ¿verdad? Y con retrocesos. Pero no se suele
establecer que más importante, que con anterioridad a la libertad de expresión está la voluntad de verdad. ¿Qué voy a expresar yo? Lo que se me ocurre. Bueno es que no te metan a la cárcel por expresar lo que se te ocurre, eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero voluntad de verdad. Y eso debió impactarte, Jesús. En concreto, pues, su juicio sobre la situación de las mayorías oprimidas, ¿verdad? Están como ovejas sin pastor, ¿verdad? Tienen hambre. Y la de las minorías opresoras, ¿verdad? Mateo 23 y Lucas 11, eso es cosa fina, ¿verdad? Ay de ustedes, escribas, ay de ustedes, fariseos, increíble. E impacta su reacción hacia esa realidad. Defiende a los débiles, los defiende, de palabra, por supuesto, sobre todo en el caso de Jesús, curarlos es, bueno, con sus facultades que tuviese, con saliva o con el tacto, como fuese, ¿verdad? Pero defenderlos era sobre todo con la palabra, pero los defendía y desenmascaraba a los opresores. Bueno, ya voy a leer, si no nos atrasamos mucho. De Jesús impacta su fidelidad para mantener, no solo para ser honrado una vez, ¿verdad? Para mantener la honradez y la justicia hasta el final, en contra de crisis internas, que las tentaciones que hemos leído estos días en Cuaresma eran preguntarse a sí mismo, pero ya estaré yo en mi sano juicio, yendo a donde voy y yendo como voy, ¿verdad? Y las tentaciones es, no vayas. La crisis Galilea que les he mencionado antes, cuando está Jesús alrededor en Galilea del lago de Genesaret, como ve que la cosa se pone mal, se va para el norte, ¿verdad? Se va afuera, a Siria, a países paganos. Aquí por lo menos no me harán nada. Crisis, ¿verdad? Vive con crisis, mantiene las crisis y las supera y las vence, y a Jerusalén. Digresión número 3, brevísima, que salió de Jonás, le dicen, vete a predicar a Nínive, Babilonia, para que se conviertan. Y dice Jonás, yo ir a ese imperio a insultarles, ni hablar. ¿Qué hace Jonás? Se va para el otro lado, al mar, y se embarca, en dirección contraria, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? El libro de Jonás, la fábula, ¿verdad? Se hunde el barco y una ballena, y Jonás se salva, vuelve a tierra firme, y entonces iba a Babilonia, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir? Eso de pasar por crisis no son cosas solo que tenemos todos, sino que son cosas muy hondas que ocurren muchas veces también a Jesús. Y Jesús pasa por eso y la supera, ¿verdad? Va hasta el final en contra de crisis internas y de persecuciones externas. Eso no hay más que... Ya al comienzo, Lucas 3:5, Marcos 3:5, comenzando, cura en la sinagoga, lugar sagrado, en sábado, día sagrado, a un pobre infeliz que tenía la mano seca, ¿verdad? Lo cura. Y los herodianos y los fariseos que estaban allí, según San Marcos, dice, ya sabe lo que está haciendo, en sábado es. Jesús les dice, te voy a hacer una pregunta, ¿es bueno o es malo en sábado hacer el bien o el mal? Claro, es contundente, ¿verdad? Pero acaba esa perícopa diciendo, y al salir, herodianos y fariseos se confabularon para eliminarlo, ¿verdad? El comienzo del Evangelio de Marcos. Y más o menos en ese ambiente vive. Bueno, pues impacta, ¿verdad? Que Jesús siguió firme. De Jesús impacta su libertad para bendecir y maldecir, para acudir a la sinagoga en sábado, dicen que iba y oraba, según parece, y violarlo, ¿verdad? Libertad en definitiva para que nada sea obstáculo para hacer el bien, ¿verdad? De Jesús impacta que quiere el fin de las desventuras de los pobres, se lo agradezcan o no. La mayoría se agradecían, otros no, aquellos leprosos que les curó y desaparecieron. Pero no, Jesús no hacía el bien para que le den gracias. Le gustaría que se lo agradeciesen, pero no ese es el punto. El punto es que Jesús quiere el fin de las desventuras de los pobres. Y de Jesús impacta
que quiere la felicidad de los que le siguen. De ahí la belleza de las bienaventuranzas, ¿verdad? Dichosos ustedes, ¿verdad? Alégrense, algo bueno va a pasar. De Jesús impacta que acoge a pecadores y marginados, que se sienta a la mesa y celebra con ellos, y que se alegra de que Dios se revela en ellos. Te doy gracias, Padre, porque en estos se ha mostrado tu beneplácito. De Jesús impactan sus signos. Signos son cosas concretas, limitadas. Es decir, solo modestos signos del reino. Pues tal curación, tal expulsión de demonios. Pero los ve como signos de algo mayor, que es el reino de Dios. E impacta su horizonte utópico. Utópico es grandote, ¿verdad? Y por eso digo horizonte. No es que Jesús viviese en la realidad utópica, pero que sí tenía ese horizonte utópico que abarca a toda la sociedad, a todo el mundo y toda la historia. Finalmente, a ver si esto lo digo sin explicarlo, de Jesús impacta, eso es quizás más personal de algunos, de que confía en Dios bueno que es Padre, Abba, expresión de un referente, ¿verdad?, para Jesús, de bondad en quien puede confiar. Y por eso le llama Padre, Abba, Papito, como quieran, ¿verdad? Y que a la vez y simultáneamente está disponible ante un Padre que sigue siendo Dios. Misterio inmanipulable, ¿verdad? Y así como con el Padre como Padre habla, bueno, con Dios como Dios, sí, le dirige la palabra, y a veces que escucha de Dios el silencio. Entonces, que Jesús haya mantenido, esto es una forma personal mía de explicarlo, ¿verdad?, haya mantenido esa doble dimensión de Dios, por decir palabras nada fáciles de decir, ¿verdad?, que es cercanía, amorosa, Padre en quien confiar, y que es Dios, lejanía absoluta, ante quien hay que estar disponible. Yo lo he dicho así algunas veces. Jesús descansa en un Dios que es Padre, pero el Padre que es Dios no le deja descansar. Bueno, no sé yo si la gente que actúa así, desde luego no lo formulo así, gracias a Dios, ¿verdad? Pero eso creo yo que impactó. Y quizás, con eso termino ya lo de Jesús hoy, luego diré dos añadidos. Quizás impacte más que en una misma persona estén presentes cosas que históricamente son difíciles de simultanear. ¿Qué quiero decir? Jesús es a la vez hombre de misericordia, ¿verdad? Miserior superturbas. Tengo compasión de la gente. Y a la vez de denuncia profética. ¡Ay de ustedes los ricos! Es decir, encontrar a una madre, digo, ya me entienden, ¿verdad? Encontrar a una madre Teresa, y a un, bueno, Monseñor Romero es mal ejemplo porque era como Jesús, ¿verdad? Pero y a un profeta en una misma persona no es tan fácil. Unos son excelentes y sacramentos de Dios por lo que tienen de la compasión, y otros son excelentes y son sacramentos de Dios por lo que tienen de valentía, audacia para decir verdad. Pero que en una misma persona se junten no suele ser normal. Yo lo digo con toda sencillez, sin mitificar a Monseñor Romero, pero yo le vi en Monseñor Romero también esa convergencia. Bueno, Jesús es a la vez hombre de reciedumbre. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Que eso lo haya reformulado al final Marcos para sacar aristas, a lo cual el Evangelio de Marcos es muy dado. Marcos nos quiere decir, entre otras cosas, que Jesús es buena noticia, así comienza el Evangelio. Y luego dice Marcos, eso de ser cristiano no lo tomen con facilidad, es cosa seria, ¿verdad? Entonces, ¿lo dijo esto Jesús tal cual? ¿Son aristas que Marcos afiló? No lo sé, pero las palabras. Quien quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Y a la misma persona tan así, suma delicadeza. Tu fe te ha salvado, le dice a la pobre mujer que supuestamente había sido agarrada en adulterio, ese es otro negocio, pero bueno, que estaba llorando a los pies de Jesús en casa de Simón Fariseo, que le lavaba los pies a Jesús,
con sus lágrimas. Y Jesús les dice, tranquila, tranquila, tranquila. Pero no solo les dice, tranquila, tu fe te ha salvado, tú te has curado, dice otra vez, tú. Luego los que interpretan o interpretamos, es decir, es que la fuerza de Dios o el Espíritu de Dios, o como queramos llamarlo, o el espíritu de la criatura, que la criatura no es producto de Internet, la criatura en la fe cristiana es producto de Dios, ¿verdad? Algo hay en la criatura que también es activa, también es creativa, ¿verdad? Entonces Jesús, en vez de decir, bueno, pero no te olvides de que yo te he perdonado, no, tu fe te ha salvado. Es decir, hombre de palabras muy fuertes y hombre de suprema delicadeza. Y para terminar, ya lo he dicho, poner juntos un Dios que es Abba, qué gusto, papá, ¿verdad? Qué bueno. Y un papá que sigue siendo Dios. Entonces, yo solo tengo ahora 3 añadidos, pero ya no voy a leer, y a ver si los encuentro. Sí, entonces, hoy, ¿qué diría yo? Ya he terminado, ¿verdad? La pregunta es, Jesús de Nazaret, buena noticia, pues ya ha dicho cosas, ¿verdad? Para mí, el asunto, como yo vivo, como yo veo, es que no solo que por un lado no hay referentes, sino que los referentes que hubo, en general, se diluyen y se olvidan, lo cual es comprensible. Y entre otros, Jesús de Nazaret. Roger Garaudy, ya les explicarán quién es. Bueno, fue un marxista, católico y musulmán. Pero después del concilio, cuando había reunión entre marxistas y católicos, con Rane, los profesores de algunos, el Roger Garaudy, que era marxista, había diálogo ecuménico después del concilio, les dijo a los católicos, allí estaría Ranner, creo que Metz y otros, una cosa les dijo: nosotros a la Iglesia solo le pedimos una cosa. Pío XII había condenado al Partido Comunista y había excomulgado a los comunistas. Podía haber dicho, les pedimos que por favor levanten las comuniones a esta gente, que no son mala gente. Una cosa, devuélvannos a Jesús. Roger Garaudy, ¿verdad? Bueno, cosas de estas se oyen, se han oído, ¿verdad? Hace años. Porque, ¿qué querían decir? Mire, ustedes, Iglesia, aparte de que nos han insultado, nosotros también a ustedes, aparte de que nos mataron a los comunistas, nosotros también a ustedes, pero aparte de eso, han guardado y han escondido a Jesús de Nazaret. Y lo que se me ocurre a mí, marxista, es que nos lo devuelvan. Bueno, eso a mí me parece hondo, sea como fuese el hecho real y la situación real. Hay que recuperar a Jesús de Nazaret. Pagola les suena, perdón. Sí, bueno, a algunos, a muchos. Bueno, Pagola dice, el problema de la Iglesia hoy, hay infinitos. Él escribe desde España, pero conoce, ¿verdad? El problema es hacer central a Jesús de Nazaret y su reino. Luego vienen otras cosas y el matrimonio gay en España, ¿verdad? Y en El Salvador, que con eso anda en otro lío. Bueno, devuélvanos a Jesús de Nazaret. No tengo la cita, y ojalá no me equivoque. Yo lo leí también en Ramazzini, me conocen, es un buen amigo mío. Viene a decir lo mismo. Lo central es para la Iglesia, Jesús de Nazaret. Y uno que ya murió a los 98 años. Y cuando tenía 97 años, a algunos les sonará 10 alegría. Pero ya fue jesuita, bueno, murió de viejito. Y había sido muy de lo social y de la profecía y de una libertad inmensa. Tuvo muchos problemas con jerarquías. Pero... Entonces, poco antes de morirse le hicieron una entrevista informal. Él no estaba en condiciones, por edad, tenía 97. Bueno, pero dijo esto. Creo que me lo sé de memoria porque no se me olvida. Y dice, yo lo que tengo que decir es que la Iglesia ha traicionado a Jesús de Nazaret con frecuencia. Y esto lo digo ahora que estoy, como dice, medio ciego, sordo, ¿verdad?
y lleno de esperanza. Bueno, que ese haya exagerado es una posibilidad, ¿verdad? Pero no es de desdeñar esto, ¿verdad? Que Garodí, que es un marxista, dice, por favor, devuélvanos a Jesús, ¿eh? Si quieren hacer algo importante para la humanidad. Ramachín lo dijo de otra manera, Pacola, y este lo dice de una manera muy fuerte. Bueno, eso yo lo veo importante, ¿no? Importante. Tener por lo menos esa actitud, no empezar a llorar, ¿verdad? Hemos escondido a Jesús de Nazaret, yo creo que un poco sí, y a veces mucho, pero bueno, así somos, ¿verdad? Si vamos a confesarnos, pues podemos. Pero como actitud, ¿verdad? Como actitud. Si el mundo no tiene referentes, si nosotros tenemos uno, desvivámonos por quitarle el polvo a ese referente para nosotros, para gente de iglesia y para el mundo. Y lo último de lo último es, cuando ya no sabemos qué hacer con referentes del pasado, busquemos referentes en el presente, y eso ustedes verán, cada uno sabe. Pero ciertamente en el caso de varios de nosotros, Monseñor Romero es un referente. Y yo no quiero decir por apari, por similitud, y también Gerardi, pues ojalá y espero que sea o no sea, pero los hay. Y cuando hablo a personas de Estados Unidos, las 4 religiosas norteamericanas, tenemos referentes muy cercanos. Y además nos hablan del gran referente Jesús de Nazaret. Pues busquémoslo y con toda la modestia del caso, hagámonos la pregunta en la iglesia, en la compañía, en todas partes, ¿verdad? Digo yo. Somos, queremos ser, damos pasos para ser también nosotros referentes. Eso es lo que yo saco en limpio de lo que me pidió que hablase Jesús de Nazaret, una buena noticia hoy.